Espero que estén muy bien. El objetivo de este espacio es poner sobre la mesa temas de interés y preguntas frecuentes que se nos van dando del negocio y cómo empezar a compartir la visión que tenemos desde Standout. Y señores, si les parece, vamos a comenzar este conversatorio con una pregunta muy frecuente que nos hacen, que nos llegan a través de redes y vamos hablando en el día a día, y es cómo pongo a trabajar mi dinero invirtiendo en bienes raíces enfocados en el sector turístico. Esta es una pregunta que parece ser muy obvia, es una pregunta que nos llega todos los días, nos preguntan, nos llaman a raíz de los podcasts en los que nos han invitado. Siempre la primera pregunta es esta. Entonces yo creería que ¿Cómo entro? Sí, ¿cómo entro? ¿Qué hago? Tengo un dinero, tengo unas inversiones que quiero pasar para ese modelo de negocio. ¿Por dónde empiezo? Entonces, yo creo que podemos empezar con algunas preguntas de lo macro a lo micro e ir resolviendo muchas inquietudes, si les parece. Listo. De una. No sé si Isma o Juanpa quieren hacer alguna introducción. No, a mí Listo. me parece muy bacano este espacio, pues porque primero no es solo como generar contenido por generar contenido, sino generar contenido que de verdad hable de cosas bacanas y que hable de cosas bacanas sin un sesgo comercial. Claramente, Sí, nosotros total. tenemos una empresa que hace proyectos, monta proyectos, vende proyectos, etcétera, y opera proyectos, pero que esto no tenga una condición específica de un video para comercializar algo, sino que también instruya a la gente, le dé información válida para que de verdad capacite, ¿cierto? Y la gente pues pueda entender qué es lo que está pasando desde unos ojos de conocimiento. Tampoco vamos a decir que somos grandes expertos en esto, pero pues sí tenemos una posición adelantada en temas inmobiliarios y sobre todo en lo que está pasando hoy en Medellín en el turismo. Vamos a empezar a tocar como temas y preguntas que nos hacen. Como una muy común. Hoy, ¿cómo vemos nosotros el panorama de inversión turística en Medellín? Me parece bueno agregar algunos datos estadísticos de países que pueden estar en un nivel maduro y que tienen perfectamente un potencial parecido al de Colombia, como México, que entiendo que en el 2023 recibió entre 60 y 70 millones de turistas, y como poniendo en contexto un mercado duro como este, ¿cómo vemos nosotros el panorama de inversión turística hoy en Medellín? Muy a modo general, y si quieren lo vamos aterrizando. Si quieres, yo tomo ahí el primer pedazo de la respuesta y la verdad es que para todos siempre ha sido como angustiante ver cuánta gente sube por la vida, es cierto, y cada vez vemos subiendo más y más gente. Y pues el año pasado terminamos cerrando con 1.400.000 visitantes, de los cuales el 85% se ubican en el barrio El Poblado. Y esa ubicación básicamente va desde Astorga, por no contar Patio Bonito, Manila y Provencia y sus alrededores. Yo creo que este sector, que lo llamamos nosotros el sector del nightlife, que es básicamente Provenza, y si contamos mal son 12, 14 cuadras alrededor, se nos está quedando chiquito. Digo chiquito porque ya no hay mucho donde construir, el uso de suelos es bastante limitado. Entonces hoy en día poder sacar un proyecto, pues yo creo que es un proyecto que no falla, pero yo creo que para lo que va a Medellín y posiblemente Colombia, pero puntualmente hablo de Medellín, es que se van a empezar a abrir muchos más distritos y muchas más oportunidades. Entonces, para mí, cuando todo el mundo dice que estamos llenos, y yo digo, pues es que estamos llenos en 10, 12 cuadras, falta antes un pedazo más de camas que nos entren ahí, y creo que más de camas que nos entren ahí van a haber muchas más oportunidades en el Poblado, en Laureles, en Medellín, en muchas otras partes de la ciudad donde se empieza a desarrollar el turismo, porque yo creo que la idea máxima acá es poder que el turista no, pues hacer que el turista no se quede 3 días, sino que quede 6 días, pero para eso vamos a tener que empezar a abrir un poquito los distritos, sino que todo quede en el nightlife. Entonces vuelvo al inicio de la respuesta, y es, estamos metiendo el 85% de 1.400.000 turistas en 12 cuadras, dándoles ocio, dándoles fiesta, dándoles comida, pero pues yo creo que falta que se desarrollen mucho más distritos. Entonces, para mí, más que angustiarse porque esto se está acabando, si perdimos la ola, yo creo que esto apenas está empezando. Y hay una estructura, digamos que más poderosa aún, y es que pues la capacidad constructiva, que yo creo que es un tema que se ha mencionado ya en diferentes reuniones y podcasts y todo este tipo de cosas, la capacidad constructiva con la que Medellín le está respondiendo o correspondiendo al mundo es muy lenta y muy pequeña, ¿cierto? Entonces usted ve en la calle que están estructurando y licenciando otro hotel, y son hoteles de 40 habitaciones, 40 habitaciones, 30 habitaciones, y al final eso no hace masa crítica. Entonces la relación de oferta y demanda, que es lo que a juicio nuestro permite que el turismo sea viable o no,
pues sigue siendo muy a favor de la demanda, ¿cierto? O sea, estamos sobredemandados y por eso hoy Medellín está mostrando las ocupaciones pues, que está mostrando por encima del 80%, y las debería seguir mostrando, ¿cierto? Porque no tenemos esa capacidad de hacerlo. Quiero conectar eso y que sigas en esa línea con otra pregunta que yo creo que es la también súper común, que nos dicen, ¿ustedes hasta cuánto creen que puede crecer este negocio? ¿En dónde creen que puede estar maduro? Se habla de que Medellín puede estar maduro o esperan que llegue a una capacidad de 3 a 4 millones de turistas al año. Vamos en 1.4, yo creo que más cerró el año pasado, ustedes tienen el dato exacto. ¿Hasta cuánto creemos que puede crecer este negocio en Medellín con la capacidad de ciudad que tenemos? ¿Dónde creemos que puede haber una maduración? Y que cada vez que nosotros pues estructuramos y tiramos números, pues creo que somos muy medidos en ese aspecto y tenemos en cuenta como esa ola en dónde va y que todavía hay mucho potencial, pero también siendo muy aterrizados. ¿Cómo lo ven ustedes? Que digamos que esa es la pregunta del millón. Todo el mundo dice, bueno, ¿para dónde va el turismo? Y si hacemos tantas camas, pues ya deja de ser buen negocio para todos. Y es obvio que sí. El gran interrogante es cuántos son demasiadas camas, ¿cierto? Entonces, eso pues es como conectar dos mundos. Uno es el mundo del benchmark, es entender las otras ciudades cómo están funcionando, ¿cierto? Ciudades como Lima, Buenos Aires, Ciudad de México, Santo Domingo, Punta Cana. Si te vas para Europa, pues ya hay proporciones superiores, ciudades de Estados Unidos con mucho movimiento turístico. Eso es uno, es entender cuál puede ser el gran escenario del turismo en Medellín. Lo que decía Juan Pablo ahora, hoy estamos en 1.4, 1.5, quizá el 2024 lo cerremos 1.7, 1.8, si seguimos como vamos y si el tema de aerolíneas corresponde. Pero hay una fórmula aritmética que se ha hecho y es demasiado fácil. Si incrementamos 500.000 turistas más en un año, necesitamos 1.500 camas más para sostener los niveles de ocupación que hoy se tienen, que son muy buenos, y con la estadía promedio por turista, que es que hay otro doble clic. Entonces si los turistas siguen estando 3.1, 3.2 noches promedio en el destino, ¿cierto? Incrementamos 500.000 turistas, que es a lo que nos lleva la tendencia, necesitamos 1.500 camas más, y 1.500 camas más, en lo que te decía ahora, son ¿cuántos hoteles? Pues son 15 hoteles que se tienen que aperturar al año de 100 habitaciones, que son muy difíciles hacerlos porque el POT de Medellín no lo permite. Entonces, y eso si sostenemos que el turista se quede 3.2 noches promedio. ¿Qué pasa si empezamos a generar más turismo de valor y empezamos a hacer que el turista se quede 4 o 5 noches? Ya la fórmula cambia inmediatamente y necesitaremos muchísimas más camas para atender los mismos 500.000 turistas. Y a eso es lo que hay que apostarle. Entonces, es una combinación como entender bien la aritmética nuestra y entender cuál podría ser el escenario de una ciudad como Medellín en crecimiento. Pues, ¿qué pasa si Medellín se pone de 2.5, de 3 millones de turistas al año, de 4? Es muy fácil que empiece a suceder, ¿cierto? Se estalla la capacidad turística y hotelera de la ciudad. Entonces creo que es más que alguien salga a decir, no, sí, Medellín va a ser estable todo el tiempo y el turismo va a ser gran negocio. No, venga, ¿cuál es el entendimiento aritmético y estadístico que hay detrás de todo esto? Lo hemos visto diferentes personas pues que conocen el tema y cada uno desde su experiencia hablará, que hablan sobre la sobreoferta y que hay que tener mucho cuidado. Obviamente nos hemos dado cuenta que muchas personas emiten estos juicios y estas creencias a partir de que están moviendo un negocio específico y necesitan darle visibilidad a esa idea. Hemos escuchado por ahí en algunos podcasts que no, que este es un momento en donde hay que tener cuidado para invertir en temas de rentas cortas y demás, que por esa sobreoferta. Juan Pablo, ¿qué opinas ahí como para complementar lo de Isma? Pablo, aquí hay que coger todo con pinzas y yo creo que finalmente todos los negocios se tratan de oferta y demanda, ¿cierto? Y obviamente una oferta constructiva es bastante demorada en desarrollar como lo que hablaba ahorita Isma. ¿Qué pasa? Que la demanda en Medellín, a pesar de que con estos dos aerolíneas, que Medellín, ¿qué es? Medellín es un excelente sitio para venir de rentas cortas y tenía un tema que le pegaba perfecto, era dos aerolíneas de bajo costo operando desde la ciudad, ¿cierto? Cuando se caen estas dos aerolíneas, la demanda de Medellín sigue creciendo. La demanda de Medellín sigue creciendo, a pesar de que hay 20, me puedo equivocar en el cálculo, pero lo revisé la última vez en ChatGPT, eran 22 vuelos diarios que asumen estas dos aerolíneas que salieron. Entonces, ojo, hoy momentáneamente se siente una desaceleración. No es que venga disminuyendo, sino que se ha desacelerado la demanda. Y la oferta, obviamente, como se empezaron a construir cositas hace 2 o 3 años, empiezan a salir al aire. Entonces, claro, en la foto puntual que le toma uno hoy al mercado, se siente una desaceleración versus la oferta que se está construyendo. Pero cuando uno logra salirse de esa foto y ve la película entera,
está claramente que Medellín apenas está en su sprint inicial. Medellín no tiene un turismo maduro. Medellín apenas está empezando a entender dónde puede llegar a ser ese nivel de demanda por la ciudad. Ojo, y es que Medellín hoy está de moda y varios años va a permanecer de moda. Lo que termina pasando con estas ciudades de moda es que se quedan en el inconsciente colectivo y siguen generando turismo. Por ejemplo, Bali ya no es el top del mundo, Playa del Carmen ya no es el top del mundo, pero fueron el top del mundo y quedan en el inconsciente colectivo y la gente quiere seguir yendo. Medellín apenas está generando el sprint, sino que yo vuelvo con el mismo cuento, es que antes subían 10 personas, ya suben 10.000 y creemos que nos llenamos y no sabemos que van a subir 10 millones, ¿cierto? Entonces ese es como mi punto, hay que entender que el mundo es de oferta y demanda y finalmente cuando uno toma fotos, las fotos pueden quedar erróneas, finalmente uno lo que tiene que tomar son videos, en todo este tipo de cosas. Hay algo importante, pues que la pregunta exacta que acabaste de hacer y es, hay que estar cautos en el tema de rentas cortas en este momento, que lo hablaba con un amigo y me decía, es que las rentas se pueden caer, ¿cierto? Los porcentajes de valor de las rentas sobre la valoración del activo se pueden caer, que es como se mide una renta, pues lo que llaman cash on cash o el cap rate o todo esto es a qué tasa descuento el activo. Entonces, en algún momento en uno de los proyectos que tenemos, que se llama Dosel, que está estructurado para hacer 15 o 16 apartamentos de renta corta, hombre, revisábamos el análisis de sensibilidad y decíamos que para que rentara el 0.6 libre tendría que estar las ocupaciones como al 55% o al 60%, que son muy malas hoy. Y así todo es la equivalencia a la renta de un muy buen local comercial, ¿cierto? Entonces, cuando vos revisas esto y analizas esto, es decir, listo, ¿qué pasa si yo me meto en un apartamento en el que se estructuró para que rentara el 1%, porque en ese momento el turismo era muy bueno, pero cualquier cosa sucedió y me quedó rentando al 0.55, al 0.6, y es la misma renta que tendrá hoy quien tiene un muy buen local comercial, una muy buena bodega industrial, y tiene la misma valorización, porque están en zonas muy buenas, en zonas muy urbanas, tiene la misma tasa de valorización anual, ¿cierto? Entonces, cuando vos respondés la pregunta con una aritmética porcentual, la gente dice, bueno, el peor escenario es que esto quede rentando como un muy buen local comercial, si eso fuera el análisis. Y número dos, ¿cuál es el plan B del activo? Que lo hemos conversado en algunas charlas o en algunos podcasts, cómo el activo se defiende. Hay un plan B, ¿cierto? No hay destrucción de patrimonio. Al final vos vas a quedar con un apartamento que el peor de los escenarios es lo puedes salir a rentar, lo puedes alquilar, lo puedes salir a vender como apartamento. Aquí no destruiste valor, ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante entenderlo. Aquí el juego del riesgo-beneficio es importante analizarlo desde el inversionista. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario es que quedaste con un activo muy bueno, muy bien ubicado, ¿cierto? Que tiene un plan B, un plan C y un plan D, y que por cualquier cosa va a quedar rentando igual a un local comercial bien ubicado. Entonces, eso es algo importante a revisar. Ismael, qué pena, Pablo. Yo siempre he tenido una pregunta desde que llegué a este sector, pues que yo llevo 4 años. Y no es porque haya buenas rentas y malas rentas, pero me ha parecido curioso porque generalmente cuando se expone una renta de un local o una renta de una bodega, se habla sobre una renta bruta, o sea, se habla sobre el valor del arriendo, más no sobre la renta neta. Y nosotros en el sector en el que estamos siempre hablamos sobre la renta neta. O sea, generalmente cuando uno va a comprar una bodega le dicen, ve, esa bodega sos capaz de rentarla por 100 millones, ¿cierto? Pero no sacándole los gastos. Y un local comercial pasa lo mismo. ¿Por qué en el tema de la renta corta o en el negocio pues, de renta largas que estamos nosotros también, por qué siempre, pues por qué se compara en el mercado peras con guayabos? Yo creo que es como más la usanza del negocio, ¿cierto? O sea, todo el mundo dice, no, yo te alquilo a 100.000 pesos metro comercial, pero no saben que el alquilo de 100.000 pesos metro comercial ahí tiene que sacar la administración y tiene que sacar un predial, etcétera. Pero muy buena la pregunta porque la podemos enganchar, creo que en algún momento lo habíamos hablado y es, ¿dónde está el valor agregado de un operador, ¿cierto? Que tenga y opere un edificio, digamos que de manera conjunta y no haya multioperación. Y yo creo que ahí es donde está el valor agregado. Y es que cuando un operador hace la operación conjunta de todo un bloque, de todo un edificio, de toda una propiedad única, es capaz ya de tasar digamos que los retornos netos, descontando cosas que no se descuentan en otros modelos de negocio, ¿cierto? Cuando alguien invierte aquí y hay un operador que opera, valga la redundancia, todo el activo, pues la idea es que le entregue neto, ¿cierto? Le entregue neto quiere decir que el operador se va a encargar de pagar los prediales y el operador se va a encargar de pagar la administración y que lo que te entra neto en la cuenta como inversionista es realmente neto. Ahí no se está comparando o se está haciendo el mismo análisis transversal que pasa con las bodegas y los locales comerciales. Entonces, esa también es una ventaja de lo que sucede cuando un operador coge un edificio completo, por decirlo en palabras coloquiales, y lo opera. Ella es el encargado de la administración y
no solo de la administración, sino también del esquema predial, si así se quisiera, para que la renta fuera neta realmente. ¿Sabes qué? Y tengo ahí también esa respuesta, yo que me enfrento a eso todos los días cuando hacemos presentaciones, incluso cuando vamos a recibir los apartamentos o propiedades de larga estadía. Yo pienso que también tiene mucho que ver con que este negocio ha sido muy desarrollado por fondos de inversión o personas que tienen una liquidez, que quieren poner a rentar su plata de forma inmediata, y lo que hacen es compararlo contra instrumentos financieros, etcétera. Entonces, claro, nos acostumbramos, o yo pienso que eso viene de ahí, a dar el valor de las rentas netas para poder compararlo contra instrumentos financieros y demás. Mientras que en el mercado tradicional vos compras un apartamento y yo pienso que la mayoría de personas simplemente con hacer la inversión en un proyecto que está sobre plano ya siente que está invirtiendo en algo chévere, siente que está invirtiendo en algo que le va a sumar para el futuro. Yo creo que a veces no se ponen a hacer pues, las cuentas de cuál van a ser las rentas netas y ya simplemente con la valorización del activo se dan por bien servidos y es algo válido, ¿sí me entendés? Pero en este negocio, en cambio, es un negocio que llega a ser en un punto súper financiero, súper financiero. La conversación del día a día es esto cuánto reta, cuál es el cap rate, etcétera. Pues cuando estás vendiendo un apartamento tradicional, la gente, yo creo, estoy seguro que no llega a una sala de venta a hacer todas las preguntas así. Entonces yo creo que viene muy de ahí, que este negocio se ha desarrollado mucho por personas que ya tienen mucho conocimiento financiero y lo están enfrentando contra productos muy consolidados donde les calculan una renta neta. Me parece muy chévere porque yo siempre le tengo que explicar y de hecho cuando vamos a recibir propiedades me siento y hago un cuadrito con las personas y le digo, mira, es que esto va a ser lo neto. Y la gente dice como, uf, es que sí es muy diferente, claramente sí es muy diferente, estamos aprovechando mucho más los activos y es algo importante que nos resulta aquí y es un tema a tocar en el día a día, tanto en larga estadía como en corta. Pues el tema a precisar que es muy importante y que me imagino que te ha rebotado varias veces es que siempre se encuentra uno o un comprador o un inversionista que te dice, pero es que tengo un CDT al 14. Y uno es como, sí, el CDT está al 14, pero el CDT la gente no está entendiendo que simplemente lo está protegiendo de la inflación y que no hay una valorización colateral que de verdad lo ayude a hacer plata, ¿cierto? Entonces, el entendimiento debería ser claro. Usted no puede comparar o no debería comparar la renta neta de un activo, de un inmueble, contra cuánto le está rentando el CDT, porque cuando el CDT le devuelva la plata, usted va a salir a intentar a comprar el inmueble y ya no lo va a poder comprar con la misma plata del CDT, porque ya el inmueble vale 7, 14, 21% arriba, porque el inmueble sí se mueve con la inflación, o sea, sí tiene corrección sobre la inflación. Entonces, yo creo que lo más importante ahí es entender eso, como yo creo que un tema psicológico, o sea, es un sesgo psicológico de la gente en cómo se está refugiando en activos financieros y tiene además todo el sentido, pero no es un tema técnico, digamos que para mí no es un acierto técnico, ¿cierto? O sea, una cosa es refugiarse psicológicamente en algo que te proteja la inflación, pero donde no veo un acierto técnico es creer que es la equivalencia a hacer una buena inversión inmobiliaria. No tienen el mismo sentido, ni tienen la misma cobertura. Sigamos aquí en 5 minuticos para empezar como otra rondita de preguntas frecuentes, como muy resumido y muy al grano para los dos. ¿Cuáles son dos oportunidades que vemos hoy de inversión en rentas turísticas? ¿Cuáles son las dos oportunidades principales? Y siendo muy crudos, y como dice algún momento Isma, y anticomerciales, ¿cuáles serían los dos riesgos evidentes? Pero corriendo, porque vale la pena hablar eso, o sea, hay dos tipos de inversión y es una que usted ya compra o invierte en un activo estabilizado, por decir, un hotel ya corriendo y ya en operación, o un edificio short term corriendo o en operación, o vas a invertir en un proyecto, ¿cierto?, que están haciendo y que va a ser de hotelería o de operación. Tienen obviamente dos riesgos, pues tienen niveles de riesgo diferentes, pero yo creo que a los niveles de riesgo diferentes también tienen atribuciones o contras, ¿cierto? Que tienen que ver con las formas de pago, las formas de liquidez, la capacidad de acceder rápido a esa renta o a ese activo, o en el otro sentido, que son los proyectos que están naciendo, pues los mismos planes de pago y las mismas flexibilidades de meterse a una inversión. No todo el mundo tiene la capacidad de salir a comprar un apartamento de 1.000 o 2.000 millones de pesos en renta corta que ya está estabilizado. Estabilizado quiere decir que ya está rentando, ¿cierto? Pero sí mucha gente tiene la forma de entrar a un proyecto a poner cuotas de 5 o 6 millones de pesos o de 10 o de 15 para hacer al final una inversión pues de 300 o 400 millones de pesos de ticket. Y yo creo que esas son como las diferencias que hoy existen. Quedó faltando una inclusive, porque está el activo estabilizado, está el proyecto de cero, que tiene de alguna manera el riesgo de entrar a buscar en el hueco que encuentra uno y mientras va construyendo que se encuentra. Y otra, pues, lo que se ha estado usando mucho últimamente en el mundo por la falta de suelo, el tema de flipping, y es comprar ya un edificio listo, pues terminado viejo y tumbarlo por dentro y volverlo a hacer.
Creo que ahí son tres tipos de riesgo completamente diferentes y yo creo que por cada uno de ellos te van a cobrar diferente. Listo. Total. Y digamos que para hablar de riesgos, pues que entiendo fue la pregunta era, pues hay un riesgo muy claro más que riesgos, en la relación de riesgo-beneficio, vuelve a lo mismo. Cuando vos compras algo estabilizado, pues ya te lo van a vender a un valor diferente, ¿cierto? O sea, si vos vendes algo que ya está rentando muy bien, posiblemente el valor de la renta sea el 0.6 o el 0.7 equivalente de la inversión. Entonces ahí no va a haber upside, ahí no va a haber generación de valor en la inversión, diferente a cuando entras a un esquema de un proyecto donde realmente las cosas salen bien y puedes poner la plata a rentar al 1, al 1.1, al 1.2, ¿cierto? Y tener una valorización que es importante también en el ciclo de construcción. Entonces tienen dos riesgos diferentes. Más que dos riesgos, tienen dos relaciones de riesgo-beneficio diferentes. Hablabas de oportunidades y, pues hombre, yo creería que hay en estos momentos, pues como para hablar, una oportunidad muy interesante y en la cual nosotros, pues inclusive tenemos un proyecto de ese que es Docel, pero una oportunidad muy buena es que lo inviten a uno a un asociativo, que finalmente uno entra a todo costo y al valor del costo que vale construir el activo con la posibilidad que si hay un riesgo inflacionario o algo que uno haya atrapado, ¿cierto? En los otros modelos, pues queda atrapado el constructor y sale el juego. Si hay un tema inflacionario muy alto, y que en este tenemos nosotros un proyecto que se llama Docel, que es un proyecto asociativo, y pues ya para no hablar solo de proyectos de nosotros, creo que hay una infinidad de proyectos en el mercado hoy en día, pues que son muy ganadores desde el sitio, desde quien los está operando, desde el diseño. Yo creo que ese tema hay un nombre en la arquitectura que nunca me acuerdo cuando lo voy a decir, y es que, y lo menciono siempre, es que el país es envidioso, y entonces cuando vos haces un proyecto muy bonito y te gastaste el cerebro haciéndolo, inmediatamente alguien va y te lo visita y entra él y dice, uff, yo soy capaz de hacer esto mucho más bacano, ¿cierto? Y finalmente eso es lo que está llevando a la ciudad a hacer unos proyectos ganadores. Claro, siempre vamos a llevar el lastre de que salgan cositas muy regulares, pero yo lo que estoy viendo es que la gente se está esforzando por hacer temas con muy buen interiorismo, con muy buena arquitectura, con una ubicación, la gente se está botando la cabeza para sacarlos, las formas más eficientes de poder hacer los espacios y que sea una rentabilidad más buena para el inversionista. O sea, yo creo que cosas muy interesantes para invertir en Medellín están sucediendo. Hay una competencia buena, o sea, yo pienso que es una oportunidad, hay una Es que competencia súper sana y de valor agregado. ahora que hacías la pregunta de cuál es, digamos, que la relación de oferta-demanda o hasta dónde va a crecer el turismo, o la gran pregunta que se está haciendo todo el mundo, que no estemos sobreofertándonos, tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Juan Pablo, y es entre más mejor y entre mejor hagan más turismo, ¿cierto? Entonces se vuelve lo que siempre hemos dicho, un círculo virtuoso, y yo creo que aquí vale la pena darles, pues como, digamos que... darle, como dicen por ahí, padre nuestros a los que han creado cosas importantes en Medellín, ¿cierto? Lo que está pasando con un Wake, con un Click Clack, con toda esa zona de ese epicentro turístico que está teniendo Provenza, es una locura. Y es una locura porque subieron la vara y la subieron a un nivel importante que eso en el mundo genera voz a voz y atrae más turismo. Lo que dice Juan Pablo, hay que seguir haciendo turismo de ese tipo, hay que seguir haciendo, digamos que, posiciones importantes para que eso se vuelva ese círculo virtuoso, ¿cierto? Que llegue más turismo y por llegar más turismo se hagan cosas mejores y por hacerse cosas mejores llegue otra vez más turismo. Creo que ese es el ciclo que no debería dejar apagar ese rally de demanda. Vamos a empezar a aterrizar un poquito más como las preguntas. Ustedes, hoy por hoy yo creo que el negocio turístico, si quieren vamos a expandir un poquito más el tema, ya pasar, tenemos que agrandarlo más de rentas cortas, también empezar a hablar de rentas de larga estadía, que Colombia lleva ya un tiempo importante, puntualmente Medellín, dentro de las ciudades top del mundo que más atraen nómadas digitales, y obviamente yo creo que la gente ha escuchado mucho de esto en medios y demás, pero yo creo que empecemos a meter obviamente esto en la conversación y es, hoy por hoy el negocio está dividido básicamente en rentas de corta estadía y larga estadía, y nosotros lo empezamos a hablar muy común todos los días, que hacemos obviamente parte del negocio, pero a veces uno le dice a la gente esto como si fuera muy transparente y la gente queda como, pues no tiene ni idea qué es larga estadía y corta estadía y no saben la diferencia. Entonces yo pienso que bacano si lo contamos y lo explicamos un poquito, saliéndonos de lo que hacemos nosotros en el día a día. Juanpa, no sé si me ayudas ahí, ¿qué es un negocio de larga estadía y qué es un negocio de corta estadía? Mira, básicamente un negocio de larga estadía se puede definir entre dos cosas: larga estadía con muebles o amoblado, como lo llamamos nosotros, o larga estadía convencional. ¿Qué pasa? En la ciudad nosotros estábamos acostumbrados, y esto se hace sobre vivienda familiar, que es en la que generalmente vivimos todos, ¿cierto? Esa es la restricción. Eso se hace solo en unos sitios que se llaman de baja mixtura, ¿cierto?
Entre el amoblado y el no amoblado es el convencional, ¿cierto? El que los papás, los tíos, nosotros mismos vamos, nos pasamos a un edificio de vivienda familiar, llevamos nuestros muebles y generalmente eso se hacen a través de inmobiliarias normales, donde generalmente hay unos seguros para que se pague el arriendo, por si alguien incumple el arriendo y todas las cosas. ¿Qué pasa? El tema de las rentas largas, más conocidos pues, como los amoblados, sucede más es para los nómadas, pues pueden ser nómadas digitales o nómadas normalmente nómadas que no necesariamente están metidos en negocio netamente digitales. ¿Y esto qué pasa? Un nómada cuando se mueve por el mundo, pues no, a menos de que sea el CEO de una mega empresa que le dejen estar moviendo su menaje por todo el mundo, pero generalmente la gente viaja con su maleta, su laptop y quiere que su escritorio, su televisor, su cama, su cocina, todo esté en el edificio, pues en el apartamento donde llegue, ¿cierto? Entonces, básicamente el tema de la larga estadía tiene que cumplir varias condiciones. La primera, pues tiene que cumplir varias condiciones. No, se da en sitios donde sean viviendas familiares y para nómadas digitales tiene que estar amoblado para que ellos puedan llegar ahí. Tercero, ahí no puede haber ninguna discusión. Cualquier arriendo que sobrepase 30 días está en completa legalidad. Listo. ¿Qué está pasando hoy en día? Que, pues, hombre, los edificios comúnmente acá en el poblado, no todos, venían básicamente los apartamentos solos. Ahora todos estos nómadas están pidiendo más amenities. Más amenities son el carril de nado, el jacuzzi. Ellos no, pues les encantaría tenerlo en su propia vivienda, pero ellos es muy difícil tener viviendas tan completas. Entonces, les encanta ir a viviendas donde tenga la cancha de squash o la cancha de paro o el jacuzzi o el barbecue o la zona o el coworking. Entonces, por eso estamos viendo hoy en día que están saliendo inclusive proyectos de larga estadía donde se le intenta meter mucho amenity para que sea mucho más llamativo para ellos. Inclusive acá pues aprovecho y te digo, y es, yo sé que Medellín la seguirá moviendo el turismo, pero yo en el largo plazo creo que el nomadismo va a ser un movimiento grandísimo en la ciudad. Ok. Viste, sabes que aprovecho y tumbo un mito que cuando nosotros empezamos digamos, muchas personas nos entregan sus propiedades para operarlas justamente en larga estadía o en el negocio de los amoblados, que es en lo que nos enfocamos nosotros, y me dicen, ve, ¿sabes qué? Es que aquí me prohíben que ponga esto en Airbnb. Entonces, yo pienso que ahí siempre hay una aclaración buena por hacer. Una cosa es el medio o la plataforma a través de la cual vos comercializas tu inmueble y otra cosa es el tipo de negocio que estás llevando. Entonces, yo lo que siempre les explicamos es, ojo, aquí no vamos a incumplir la norma, porque la idea es respetar las normas de propiedad horizontal y si esto es una larga estadía, es una renta de meses, pues no tiene nada que ver con la plataforma en donde se comercializa, sino que la gente lo asocia inmediatamente y me dice, amoblado, plataforma, Airbnb, no, aquí no se puede hacer eso. Es que si vos pones tu apartamento en Airbnb y lo pones a, no sé, a 3 meses, pues no estás cumpliendo ninguna norma, lo estás comercializando a través de una plataforma digital, pero vos tu apartamento lo estás rentando 3, 4 meses, eso es una renta residencial. De hecho, Airbnb tiene unos limitantes no sé si las otras plataformas, vos sabes más de eso, pero Airbnb tiene unos limitantes y te pide casi que el Registro Nacional de Turismo, cuando vos vas a alquilar tu apartamento por días, te dice, no lo puedo alquilar por días, mándeme el Registro Nacional de Turismo. Diferente que cuando pones una propiedad que es para larga estadía, digamos que te exime de ese paso por el simple hecho de bloquear la propiedad para rentas cortas. Entonces yo pienso que ese es un mito ahí importante, aunque la mayoría de tráfico que tenemos nosotros para rentarlos larga estadía, digamos que son a través de tracción directa, digamos del movimiento de nosotros como marca, muy poco de la tracción de larga estadía nos llega directamente de las plataformas, pero es un mito que aprovecho aquí para tumbar sobre esa unidad de negocio. Yo tengo un tema, digamos que una opinión sobre el larga estadía, sobre el long term, sobre el amoblado, como le dicen, y es una opinión pues más, digamos que más abstracta o con menos zoom, como le están dando ustedes, y es que para mí el larga estadía o el fenómeno del amoblado es simplemente una confirmación, una muy buena confirmación de que Medellín es un destino con muy buena calidad de vida, ¿cierto? Y con muy buena relación calidad de vida-precio. Pues lo que se está evidenciando y por eso hoy estamos llenos de extranjeros, no haciendo turismo de 3 o 4 días, llenos de extranjeros viviendo aquí temporadas de 6 meses y un año, ¿cierto? Y eso es digamos que la confirmación de que hay un producto que se puede explotar con un fundamento claro y no es una moda, no es un humo, es una realidad lo que está viviendo Medellín y nos lo están confirmando extranjeros que vienen digamos, de países con unas grandes calidades de vida y se vienen a radicar aquí, ¿cierto? Entonces eso tiene un valor más intangible y más, digamos que más profundo de lo que uno creería, y es que Medellín sí tiene calidad de vida por encima de muchos países y ciudades pues que son
vanguardistas teóricamente en los esquemas de calidad de vida, salud, felicidad, etc. Paul, pero lo dijiste muy bien. Básicamente, un RNT no se saca para ninguna vivienda urbana, o sea, no se pueden hacer rentas menores a 30 días. Airbnb es una plataforma como cualquier otra inmobiliaria, ¿cierto? Muchas administraciones se atreven a poner que en el reglamento solo se pueden hacer mínimo 3 meses y eso va en contra de lo que dice la norma. Entonces, eso es como cuando alguien compra un edificio en un edificio de vivienda familiar y dice, es que yo soy dueño de todo el edificio, entonces yo puedo volver esto un hotel. Pues muy bien que lo diga, pero eso va en contra de la norma. Uno lo que tiene que tener es un uso de suelo de media o de alta mixtura para poderlo hacer. Entonces, mientras uno haga rentas mayores a 30 días, puede usar la plataforma o Airbnb o Booking o Directa, cualquier otra, no está incumpliendo en ninguna norma. Y lo otro es que ¿qué pasa? Si hay gente que no hace los filtros deseados y pues obviamente como en cualquier parte del mundo se pueden colar vecinos que no son tan chéveres por su nivel de ruido, por su nivel de compañía y por muchas cosas de estas, pero eso ya son temas del comité de convivencia y un tema policivo que tienen que tener todas las unidades hoy en día. Sí, total. Sabes que hay para concluir muy importante y es también dejar como esa aclaración de cuál es nuestra visión desde Standout de ese tema. Nosotros estamos súper de acuerdo en que la normativa se tiene que cumplir y que cuando no se cumple y cuando se empiezan a alquilar apartamentos en corta, en lugares en donde por norma no se puede, se empiezan a generar un montón de fenómenos sociales y un montón de situaciones en que claramente nosotros desde nuestra visión de marca no estamos de acuerdo. O sea, lo que queremos también es dar a entender de que se pueden hacer las rentas de larga estadía sin ningún inconveniente siempre que se cumpla la norma como debe ser, alquilándolo por unos periodos de más de ciertos días, pero las de corta tienen que tener toda su normatividad y demás. ¿Sabes qué? Entonces, como conclusión, rentas de corta estadía son de menos de 30 días, ¿cierto? Y se pueden alquilar con ¿cuánto es que es la frecuencia hoy por hoy de nosotros estándar? 2.5 días entrada-salida, más o menos, para corta estadía en las propiedades que tenemos 100% específicas con normativa para eso. 3.3 días. 3.3 días es el promedio en que entra y sale gente de una propiedad de corta estadía. Y larga estadía son rentas residenciales de más de 30 días. ¿Listo? Eso como para concluir ahí la pregunta inicial. Paul, muy importante, y es que muchas veces la gente, cuando uno sale a ofrecer inmuebles de rentas largas o de amoblados, uno dice, no, es que yo me lo sé que sean 3, 6 meses, un año. También hay que entender que pues, a los expatriados que vienen, uno básicamente les está cobrando en dólares y pues sobre ellos inversen, conocer la propiedad. Es muy difícil que ellos hagan un contrato a ojo cerrado por 3 o por 6 meses. Entonces, generalmente lo que pasa es que ellos quieren venir, se quedan por 30 días y después de 30 días se extienden a 3, a 6, a un año, pero pues es muy difícil, pues no es muy difícil, pero se hace más complejo segmentar el activo para que se hagan no, esto solo se puede por 90 días, creo que se hace muy difícil o se pone más de patada arriba para poder buscar como clientes para este tipo de activos. Generalmente uno los abre para 30 y generalmente si el activo hace lo que hace las fotos y tiene todo lo que se ha prometido, generalmente ellos terminan extendiendo. ¿Sabes cómo lo explico yo? Es que es simplemente tan fácil como ponerse por un momento en los zapatos de la persona que va a alquilar. Cuando vos andás con un trasteo en el hombro, pues vos llegas a un apartamento con todo tu trasteo y no sé, por X motivo no te gustó el ruido de los pajaritos del apartamento porque te despiertan todas las mañanas, pues ya vos con todo ese trasteo ahí metido, vos decís como, cierro la ventana y me aguanto los pajaritos. Si lo único que te limita es coger tus maletas y que algo de esa propiedad no te gustó, irte para otra, entonces pues la gente en este tipo, en este negocio quiere probar si se conecta con la propiedad. Y ese es obviamente, y ese es el valor por el que está pagando. Y es que yo ando con mis maletas, llego a la propiedad, veo si me conecto con esta propiedad y si no me gusta o si no me está agregando valor, pues me voy para otra. Y sabes que ahí voy a tirar algo de estadística nuestra. El 75% de las rentas de larga estadía que tenemos, que empiezan con periodos cortos, renuevan. La mayoría, porque si la propiedad está agregándole valor a esa persona, la mayoría renuevan. El que no renueva es porque tenía un... Sí, el total. 75 de los que sí. entran se reconsumen pues y alargan. Sí, total. Entonces, digamos que no es que se quieran quedar poco tiempo, porque sí, se quieren quedar poco tiempo porque se quieren conectar con esa propiedad, quieren que esa propiedad les agregue valor y si les agrega valor y les aporta lo que están esperando, se quedan y se quedan. Y hemos tenido muchos ejemplos de personas que llegan un mes y se quedan un año, 2 años. Entonces, digamos que algo que le digo a los propietarios siempre es, hey, tenemos que poner a que esa propiedad agregue valor y que la persona quiera quedarse y que la persona se sienta bien con lo que está pagando y que lo vea coherente. Y cuando se van es porque o tenían su tiempo medido y ya es tiempo de que vuelvan a sus países o porque la propiedad no les está agregando valor y ya se van para otra más chévere, que yo creo que eso es lo bonito también de la competencia, que nos exige agregar valor. Listo. Sigamos. ¿Cuáles son las principales diferencias
entre un proyecto sobre planos asociativo y un proyecto sobre planos tradicional? Hágale, Isma. No, digamos que el nombre lo dice como tal, o sea, un proyecto asociativo o la diferencia de un proyecto asociativo con un proyecto convencional es que el inversionista, digamos que funge las labores de socio, no solo las responsabilidades, sino también los beneficios de socio, ¿cierto? Y es la naturaleza de un proyecto asociativo es que todo se haga a través de un esquema de costo. Yo creo que más que la palabra asociativo es un proyecto a costo, ¿cierto? Donde no se representa una utilidad para un constructor particular, sino que es como si nos juntáramos tres amigos a hacer un edificio entre los tres, ¿cierto? Y a poner la caja entre los tres y a poner los recursos entre los tres para que el resultado sea un costo de metro lo más barato posible. Esa es la explicación así muy por encima. Entonces, eso tiene una gran diferencia, ¿cierto? Con los proyectos a planos, digamos que constructoras convencionales o a costo cerrado, digamos que la constructora tiene que responderle en su momento a el comprador o al inversionista por un costo con el que se comprometió o con un precio con el que se comprometió. Pero la brecha para la constructora, digamos, cubrir ese compromiso, cubrir ese precio con el que se comprometió, pues es meter una utilidad importante, ¿cierto? Entonces aquí en los proyectos asociativos a costo, lo que se hace es plantear proyectos sin utilidad, precisamente. Entonces, estamos hablando de proyectos a costo, por lo general son costos variables, ¿cierto? Si el proyecto vale 1.000, puede terminar valiendo 1.100 o puede terminar valiendo 900, pero la gracia de esto es que ese proyecto que vale 1.000 asociativo es un proyecto que por lo general vale 1.500 en la constructora, ¿cierto? Entonces ahí es donde está, digamos que la utilidad importante de esto y es que se gana es comprando, no se gana vendiendo. Yo creo que esas son como las dos diferencias, sobre todo en temas económicos y comerciales, pues ya jurídicos, normativos, constructivos, etcétera, tienen otras diferencias, pero estas son como las que al ojo del inversionista necesita tener calibrado y es que si está entrando en un proyecto asociativo, de manera mínima tendría que estar entrando un 30 o un 40% abajo de lo que vale el metro cuadrado comercialmente. Muy importante, y es que siempre también lo que hago, lo que explico es que, ojo, aquí también depende mucho del objetivo del inversionista. Siempre me dicen cómo ve, y entonces en resumidas cuentas, ¿cuál es la mejor opción o cómo me recomendás? ¿Debo invertir en uno tradicional o en uno asociativo, teniendo en cuenta pues, los riesgos de lo que nos estás contando? Yo pienso que en teoría ninguno es mejor que el otro, simplemente cumplen objetivos diferentes de inversión y yo digo que satisfacen momentos de personas que, por ejemplo, si vos estás buscando apalancarte en el largo plazo, yo pensaría que un proyecto tradicional le puede convenir a esa persona. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi flujo de caja hoy por hoy súper medido y yo me quiero apalancar a largo plazo, ¿cierto? Yo pensaría que un proyecto tradicional le puede funcionar. Si por el contrario un inversionista dice, ¿sabes qué? Yo creo que tengo un flujo de caja con el que me puedo comprometer y quiero aprovechar y comprar un apartamento que esté por debajo del precio de valor comercial, pues pienso que le funciona mucho un asociativo. Entonces yo pienso que no es uno mejor que el otro, sino que cumplen momentos diferentes de un inversionista. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues desde el planteamiento, a ver, exactamente, no es uno mejor que otro, uno tiene unas condiciones diferentes al otro, ¿cierto? Y es como lo hace la mayoría de la gente, es va y compra un apartamento en planos y paga el 30% durante la vida preoperativa y constructiva del proyecto y cuando se lo entregan paga el otro 70%, que por lo general lo paga es con la ayuda del banco, ¿cierto? O sea, se apalanca en un crédito hipotecario. Entonces, pues claramente es muy fácil porque vos estás pagando un proyecto no a 36, sino a 25 años. O sea, desde el día 1 que vos empezaste a poner plata, estás poniendo plata durante 25 años. Sino que la forma para el constructor no lo ve de esa manera. El constructor simplemente construye y de un momento a otro vos le pagaste. Pero en la contabilidad, en la aritmética tuya, vos seguís pagando durante 25 años. Entonces, sí es más cómodo porque da más flexibilidad y menos necesidad de caja mensual, pero no es ni más eficiente, ni más barato, digamos, ni genera más utilidad. Entonces, la diferencia con el esquema asociativo es que claramente vos tenés que pagar en el asociativo a 24 a 30 meses todo lo que vale la unidad o los puntos fiduciarios o el esquema de inversión en la que estás entrando y por lo general ahí te estás descontando un montón de costos que te generan utilidad, que te entregan un valor de metro cuadrado por debajo del mercado. Entonces, sí, tienes razón en eso, no es que uno sea mejor que otro, pues financieramente uno sí es mejor que otro, pero no necesariamente porque hay perfiles, la clasificación tiene más que ver con cuál sea el estilo de inversión o la necesidad o la capacidad de caja para hacer ese tipo de inversiones, ¿cierto? Por ponerte un ejemplo, hoy un proyecto asociativo de vivienda convencional, no hablando de tema turístico, un proyecto asociativo de vivienda está a 10 millones de pesos, ¿cierto? Versus el mercado hoy está a 14, 15 millones de pesos ya digamos que en el parámetro comercial, en el parámetro convencional. Entonces, quien haga una asociativa a 10 millones de pesos, naturalmente va a 35, 40 por debajo del mercado y ahí es donde está la utilidad real. Por ejemplo, Surco.
¿Puedes dar detalles de Surco? Pues podemos conversar un momentico de Surco, que sería un ejemplo ahí de un asociativo súper potente. Surco es un proyecto pues, que estructuramos, un proyecto asociativo de alta arquitectura, 35 apartamentos, y la apuesta fue, pues digamos que apartamentos de 60, 70, 80, 90 metros, que además le creemos mucho a esa regeneración de ticket y de áreas vendibles en los proyectos, que hoy está escaso en Medellín, pero básicamente, y para hablar más de lo mismo y no extenderme, es en Surco salieron metros cuadrados a 8,5 millones, ¿cierto? Asociativo versus un mercado que ya está a 13 y a 14 millones de pesos. Entonces hay una entrada muy grande, pero ¿cuál es la diferencia? Que hay que pagarlo durante 24 o 30 meses, ¿cierto? No durante 20 años como el ejemplo que acabo de poner. Por ejemplo, Dosel, pues para no ir muy lejos, es un proyecto que tenemos turístico ahí por Vizcaya, muy bien ubicado, y decidimos sacarlo asociativo, no solo por el hecho de que fuera asociativo, sino que le queríamos sumar a un tema que era que proyectaba y proyecta ser muy rentable en el tema de rentas cortas, muy bien ubicado, pero lo queríamos hacer aún mejor, y aún mejor era, venga, hagámoslo a costo, ¿cierto? A costo quiere decir que todos los que nos juntemos para hacer esto, vamos a poner la plata a un nivel, digamos que, del requerimiento de costo del proyecto. Aquí no hay utilidad para el promotor en ningún momento. Entonces eso lo que hace es que en un proyecto como Dosel, entre 20, 25, casi 30% por debajo de lo que está valiendo hacer un metro de corta estadía hoy en Medellín. Entonces, a eso sumáselo a que pues, te va a dar muy buena renta, pero estás entrando a un activo por debajo del costo, por debajo del valor del mercado, perdón. Esa es la gracia. Claramente tiene, digamos que, tratamientos y naturalezas jurídicas diferentes, tiene unos riesgos diferentes a los convencionales. Así se ha construido gran parte de los proyectos que han generado valor en la zona, es de manera asociativa. Sigamos aquí con preguntas. ¿Qué estrategias recomendamos hoy para generar buenos rendimientos a partir de inversión en bienes raíces con vocación turística? Yo creo que, o sea, hablar de estrategia es importante, pero hablar de estrategia hay que analizar muchísimas cosas a la vez, ¿cierto? O sea, no solo el tipo de producto, sino también quién es el grupo promotor, quién es el grupo constructor, quién está diseñando el proyecto, para qué fue diseñado el proyecto. La ubicación es demasiado importante. Hoy en temas turísticos, y Juan Pablo pues no lo precisa mejor, pero hoy en temas turísticos estamos viendo que la sensibilidad está 100% al tipo de producto y a su ubicación, por ejemplo, en un análisis de rentas cortas. Entonces, hablar de cuál puede ser la estrategia, creo que tiene que ser muy importante. El tema de ubicación, el tema de producto, y una que muchas veces se queda atrás, y es cuál es el plan B del producto y cuál es la salida del producto. Porque la gracia, y no solo la gracia, sino la cobertura natural de las inversiones inmobiliarias es que siempre tenés un respaldo patrimonial que no destruye valor, pero la única forma de ejecutar un respaldo patrimonial o un plan B es que tenga una siguiente opción, que tenga otro plan de ejecución. Entonces ahí es súper importante analizar, por ejemplo, si vas a sacar unos apartamentos de vivienda turística, que sean apartamentos funcionales para un plan B y un plan C, ¿cierto? Pero que también estén muy bien ubicados, y con el grupo, que con el grupo promotor que te estás metiendo sea un grupo serio y que tenga capacidad de ejecución y que esté bien estructurado los números del proyecto. Yo creo que hay que revisar varias aristas, pero la estrategia siempre debe ir hacia el producto. Irma, yo le sumaría a eso que entender la parte de la estructuración de la operación del inmueble, y es, hay mucha gente que estructura los proyectos para la operación básicamente de dónde se queda él, o dónde se ha quedado, cuánto está dispuesto él a pagar, y yo creo que eso se sale un poquito de tono, y la realidad, cuando, pues que yo creo que es un valor agregado que uno ya le puede dar a los equipos donde está interviniendo, es entender a qué ocupación están planteando el proyecto, a qué ADR, que es Average Daily Rate, que eso combinado termina convirtiendo en el tema de RevPAR, y es poder entender cómo están calculando ellos sus datos, porque claro, vos puedes estar en la mejor ubicación, con una arquitectura bonita, pero si sabes que no te van a pagar más de $150 una noche por habitación, por un ejemplo, y la gente está como y dice, no, pues que yo cuando viajo me quedo en una habitación de $250. ¿Cuántas habitaciones? Entonces, ¿cuántas habitaciones de $250 están acá en Medellín? Entonces, vos decís, vení, tengo dos en el proyecto de 20 habitaciones. Uno dice, bueno, vale, dos de pronto te la compran, pero decís, voy a desarrollar un proyecto de 1.000 habitaciones de $250 la noche, hoy en Medellín, tengo que ver qué estándar le van a meter a eso para saber si van a ser capaces de monetizar esos valores. Entonces, no solo la ubicación, la arquitectura, el interiorismo, sino entender cómo están componiendo en esa inversión ellos la data de ocupación y de ADR, que es la noche promedio. ¿Consideran ustedes que el mercado inmobiliario tiene coberturas? Ahorita Isma habló un poquito de eso, pues si quieren podemos hablar un poquito de la visión que ustedes tienen. ¿El mercado inmobiliario tiene coberturas en comparación con otros instrumentos de inversión? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues ese también es
un tema del día a día. Pues, ¿sabes qué? Es que yo tengo, no sé, acciones o tengo, o lo puedo invertir en CDT o lo puedo invertir en una cosa o la otra. ¿Cómo vemos nosotros que el mercado inmobiliario de verdad genere unas coberturas frente a esos instrumentos financieros o frente a esas otras formas de inversión? Lo que decíamos ahora es, hay que entender muy bien el producto inmobiliario, cómo se respalda en el tiempo, cómo se valoriza y cómo se defiende además a través de las inflaciones, ¿cierto? Entonces, eso era lo que hablábamos, un CDT renta, pero un CDT no cubre inflación, o si cubre inflación no renta, por lo general, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos aquí es que los productos inmobiliarios, pues, la naturaleza de los productos inmobiliarios es que cada vez cueste más construirlos, ¿cierto? Eso es lo que sucede con la inflación. Cada vez la mano de obra es más cara, cada vez los materiales son más caros, cada vez la tierra y los impuestos son más caros y eso lleva a un producto y es que cada vez hacer un metro cuadrado es más costoso. Entonces, al final, hacer un metro cuadrado más costoso, los que tengan metros cuadrados los van a vender más costosos. Es como una cobertura natural con la inflación. Yo conozco muy pocos casos en que los productos se han devuelto en el valor del tiempo, pero, por ejemplo, estábamos revisando algo en República Dominicana y hubo una devaluación del valor inmobiliario, pero fue porque estaba demasiado, mejor dicho, había una burbuja en la relación de oferta-demanda y cuando algo es sobredemandado, los precios tienden a subir de manera infundamentada. No hay un argumento financiero claro para que un precio suba más que el que está sobredemandado. Entonces, cuando se deja de sobredemandar, simplemente los precios se devuelven al nivel del costo, al nivel de la capacidad de hacerlos. ¿Cierto? Entonces, hay muy pocos mercados donde se han devuelto, pues, o que yo conozca, donde se han devuelto el precio, el valor que hoy hacer el metro cuadrado vale, mejor dicho, que hoy está lo mismo que hace 10 años, ¿cierto? Es muy extraño, porque es que en 10 años han corrido varios periodos inflacionarios, entonces no tiene sentido. Entonces, también tiene mucho que ver con el tema inflacionario, pero tiene mucho que ver con la relación de demanda y oferta. Entonces, mientras un producto, que vuelvo a lo que estaba diciendo ahora, mientras un producto sea bien ubicado y tenga una vocación como producto clara, no debería perder valor en el tiempo, no sería su naturaleza. Y ahí es donde está la cobertura real en el tema de inflación y de patrimonio, diferente a los CDTs y a los instrumentos financieros, que es demasiado importante analizar y es la forma en que se valoran las cosas. Como decías ahora, unas acciones, pues cuando alguien te dice, no, es que yo tengo unas acciones, las acciones pueden perder valor en el tiempo, porque es que las acciones, o sea, la estructura de valoración de las acciones es qué tan fuerte, sólida, líquida o rentable es una compañía, ¿cierto? Y si la compañía puede que lleve 100 años, pero si dejó de dar utilidades o perdió solidez, etcétera, las acciones se van a pique. Diferente es al método de valoración de un metro cuadrado bien ubicado, debería siempre ir en incremento, igual que los instrumentos financieros, también cómo se valoran según cuánto rente, ¿cierto? Entonces, ahí es donde para nosotros está la gran diferencia. Y las acciones tienen, eso es importante, las acciones tienen un porcentaje de valor que puede estar representado en activos intangibles. Por lo general, casi todas están representadas en activos intangibles. Pues, o sea, es muy difícil El peso de la marca, exacto. valorar una compañía por las oficinas que tenga o por la maquinaria que tenga o por los activos reales que tenga. Es muy difícil. Casi todas tienen una valoración, pues, o de EBITDA, o de flujos de caja descontados, o de valor de la marca en el mercado. Entonces, esto genera mucha volatilidad. También el otro lado de la moneda es que le da mucha liquidez a las acciones, pues, y las vuelve les da apetito en el mercado, porque son acciones que generan liquidez, etcétera. Pero las valoraciones son muy diferentes. Una valoración de una compañía se puede ir a pique en cualquier momento. Y Juanpa, te quisiera preguntar, vos que sos un duro ahí, fuiste muchos años de retail, aquí hay unas coberturas claras frente a un negocio tradicional, por ejemplo, no sé, de retail, un restaurante, un bar, etcétera, porque lo que nos dice Isma siempre, esto está a la final cubierto por una propiedad y por y por una escritura, mientras que hay algunos otros tipos de inversiones que tienen unos riesgos como de inventario, etcétera. Ahí no sé si nos querés compartir un poquito. No, pues básicamente, pues yo vengo del mundo retail y pues todo es a punta de apuestas. En cambio, generalmente aquí cuando uno está hablando de activos es una apuesta inicial, ¿cierto? Yo apuesto por cuánto me van a valer esos ladrillos y ese cemento y yo estoy dispuesto a poner 100 pesos y esos 100 pesos, por decir en el ejemplo de Medellín, solo poner el ladrillo sobre ladrillo año a año me da entre el 7 y el 10%, ¿cierto? En cambio, otros negocios que de pronto pueden ser más lucrativos, pero no nos puede olvidar que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, claro, hay unos negocios mucho más llamativos, pero bueno, usted hoy esos 100 pesos que gasté en ladrillos, hoy se los gastó en camisetas y posiblemente los vendió, pero también posiblemente no los vendió. O se le quedaron unas colas, se le quedaron unas tallas, le quedaron unos colores, le quedó mal el molde.
¿cierto? Entonces, claro, puede llegar a ser unos años muy rentables y otros años no tan rentables, ¿cierto? Entonces, en la cobertura natural. Y algo muy puntual que es porque esa cobertura, y es muy importante acá, yo que se lo hablo a los inversionistas, es la diferencia del cash on cash más la rentabilidad del activo. Básicamente, la rentabilidad del cash on cash viene siendo lo que pasa en un CDT. Y es, vos metes 100 pesos y a vos te dicen que te va a rentar el 12, al final del año te dan los 12 y te entregan los 100 pesos, pero vos quedaste con esos 100 pesos líquidos y embalado a ver dónde lo vas a meter. ¿Qué pasa cuando invertís en un activo de renta corta? Básicamente, esos 100 pesos los metes, esos 100 pesos te producen entre el 9 y el 12, y fuera de eso, el activo al final del año no te lo devuelven, sino que ese activo que metiste 100 ya vale 107 para el otro año, ¿cierto? Y te sigue rentando entre el 9 y el 12, y fuera de eso ya te rentó otra vez el 7% a los 12 meses, pero lo seguís teniendo en el activo. ¿Sí me entendés? En el CDT te vuelven la plata y está uno enredado donde la vuelve a meter, ¿cierto? En cambio acá siempre la vas a estar teniendo, la tenés ahí siempre parqueada en el activo y ese activo se va rentabilizando fuera de lo que te está generando de renta. Señores, yo creo que ya repasamos todo esto, ya pasamos todos los temas ahí conversando, ya tocamos todas las preguntas.